Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Mentes Exitosas. Como siempre, nosotros trayéndoles temas que, pues, nuestras experiencias, cosas que hemos vivido, cosas que hemos leído. Y hoy día tenemos un tema súper interesante que vamos a hablar sobre las cosas que nos influyen a nosotros como hijos y las cosas que nosotros influimos a nuestros hijos como padres. Y como siempre estoy con Henry Luna y Orlando. Hola, Flores. Carola, Hola a ¿cómo todos. están? Hola, Henry. Entonces estábamos hablando la anterior podcast sobre la mente, sobre el ego, sobre qué afecta nuestras emociones. Entonces, siguiendo un poquito sobre ese tema de la mente, las cosas que le decimos a nuestros hijos y las cosas que nuestros padres nos dicen a nosotros, cómo afecta nuestra vida, ¿no? Profundamente. Claro, y es un tema súper interesante y a mí ese tema me encanta mucho porque hay muchas cosas que entran a formar parte de eso, ¿no? El mensaje que nosotros le damos a nuestros hijos, generalmente, empecemos por esa parte, tiene mucho que ver con cuestiones muchas veces culturales. Tiene que ver con la cultura o las enseñanzas que nuestros padres han tenido, y esas enseñanzas se van pasando de generación a generación. Uh-huh. Y esos dichos o esos temores, en realidad, porque vamos a terminar hablando de lo que son esos temores que se traspasan, vienen de generación en generación, ¿no? Inconscientemente, como padres, muchas veces no nos damos cuenta, simplemente estamos repitiendo algo que se nos implantó en la mente, al decirnos cosas que ahorita nosotros vamos y le pasamos a nuestros hijos, que ellos le van a ir a decir a sus hijos. Y entonces es una cadena de mensajes que muchas veces no son necesariamente, aunque lo hacemos con la mejor intención, no son necesariamente los mejores mensajes o los mensajes que deberíamos de dar. Claro, y es bien importante, y esto yo creo que podría ser el conector de un próximo tema bien importante que vamos a tocar, que es el tema del dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos nosotros como, por ejemplo, desde pequeño, a veces los padres siempre le repiten a sus hijos, no, es que no hay plata. Es que no hay plata, es que no se puede, es que eso es muy caro. Es que el dinero no crece en los árboles. Es que el dinero no crece en los árboles, exacto. Entonces empieza esa implantación de esa idea, ¿no? Uh-huh. Y de ese significado como a veces negativo de la plata, como una uh-huh. cosa difícil uh-huh. de conseguir, como algo difícil de administrar. Entonces vemos como el tema, digamos, de esas palabras que se les va implantando a los niños, van teniendo, digamos, como esa parte hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Esa parte a veces positiva uh-huh. o a veces negativa. Uh-huh. Y es interesante porque hay un libro, no me acuerdo cuál de los tantos libros que he leído, que habla de un bebé cuando nace. Un bebé cuando nace no tiene conexiones neuronales, que es lo que nuestras experiencias. Nosotros siempre estamos haciendo esas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, cuando un niño nace, no tiene conexiones neuronales. Las conexiones neuronales se van formando de acuerdo a las experiencias de la gente que está alrededor de ese niño. Entonces, si ese niño, por ejemplo, y lo único que ellos tienen son emociones, por eso es que las emociones son malas. No, lo único que sabe ese niño es, tengo frío, voy a llorar y voy a patalear porque tienen que venir a atenderme. Pero después de eso, son las cosas que nos dicen, ¿no? Entonces ese niño ya va aprendiendo porque me dicen tal cosa, ¿no? Y una de las cosas que estábamos hablando en otro episodio es, o no sé si fue en la reunión, que sobre el resfrío, por ejemplo, ¿no? En mi país siempre han dicho, no salgas cuando hace al sereno con el cuello así porque te va a dar resfrío. Y estaba escuchando en otras partes, dice, no te mojes en la lluvia porque te va a dar resfrío. Entonces uh-huh. son programaciones que nos están dando y después el cerebro se las cree, pues, y después hace el mejor resfrío que pueda darnos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Que como padres tengamos en cuenta, quizás muchas veces lo hacemos muy rápido, ¿no? O igual como lo mencionaba anteriormente, inmediatamente estamos mandando esos mensajes. Tratar de poner mucho cuidado en qué mensajes estamos hablando, como en el caso que tú decías del dinero, ¿no? Que nos pasa a todos, ¿no? Y en muchas ocasiones nos están dando a entender, como tú dices, esos mensajes dicen, el dinero es escaso. Uh-huh. Es difícil conseguir el dinero. Uh-huh. ¿Okay? Hay que trabajar mucho para poder conseguir dinero. Uh-huh. Entonces ya mentalmente te empiezas a limitar y tu relación con el dinero está empezando desde ahí. Uh-huh. Y tu relación con el dinero es que es difícil, ¿no? Es muy difícil conseguirlo, es muy difícil tenerlo. Entonces eso va a empezar a afectar esa relación con el dinero por el resto de tu vida, ¿no? Y esa Cada parte, mensaje que mandamos
hay que cuidarlo. Y esa parte de esa programación no solamente viene de la parte de las palabras que se le están diciendo a los niños, en este caso, que se me dijo a mí cuando yo era un niño, sino también el tema también del ejemplo, ¿no? El ejemplo claro. de los padres hacia los hijos. Y es, por ejemplo, en el caso mío, yo puedo colocar el ejemplo de mi mamá, de mi madre. Fue una mujer que toda su vida trabajó, ¿sí? Y siempre el ejemplo que yo vi en ella fue el ejemplo del trabajo, del sacrificio, de madrugar, ¿sí? Entonces, básicamente lo que uno hace cuando está grande es eso también, ¿no? Claro. Trabajar y poder conseguir todo con el trabajo duro y todo eso. Pero hay cosas que de pronto nos pueden colocar en mejor posición a veces, y a veces no es tampoco ese trabajo duro y pesado, ¿no? Claro. A veces digamos que el dinero está en otras cosas. Claro. Y es interesante porque obviamente ningún padre... Somos padres, yo soy madre de 3 hijos, decir, a ver, ¿cómo le voy a fregar la vida a estos niños? ¿No? Uno hace las cosas con el mejor amor posible, con la mejor intención posible. Hablando del dinero, por ejemplo, a nosotros nos criaron con ese mensaje de que el dinero hay que sacrificarlo con el sudor de la frente. Y ahorita vemos a esos muchachitos que también le estamos dando demasiado, que es el otro, a la otra cara de la moneda, porque ya piensan que todo es fácil, ¿no? Y en la vida todo es posible, pero hay que trabajar, hay que hacer el esfuerzo por él. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que habla y con lo que uno demuestra también, porque tampoco le podemos decir, pues no, el dinero nace en los árboles y ve y patalea y consigue lo que tú quieres, ¿no? Hay que enseñarles a ellos que tienen que también hacer su parte para tener lo que quieren, ¿no? Entonces es un balance muy interesante. Bueno, yo quería tocar otra parte de lo que vienen esos mensajes que los padres le damos a los hijos, y vamos a tocar ahí un terreno un poquito más delicado en estos mensajes, que es los mensajes que se le dan a las hijas, a las mujeres, ¿no? Que tienden a ser muchas veces muy fuertes. Lógicamente el padre como padre o la madre como madre quiere proteger. Y a veces pensamos que metiendo miedo protegemos. Pero muchas veces estamos más bien traumando o traumatizando a una persona. En el caso de Carola, yo sé que tú estás trabajando con muchas personas a las que tú estás atendiendo, y entre ellas hemos comentado el tema de mujeres, ¿no? Que tú atiendes. Y te das cuenta de que muchos de los problemas que ellas están teniendo hoy en día físicos tienen que ver con la parte emocional y la parte sexual. Y si vamos atrás, generalmente a la mujer desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de su sexualidad, se le bloquea mucho, ¿no? Se le ha reprimido, se le trauma mucho. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esa parte, Carola. Claro, lógicamente no vamos a hablar de personas exclusivas, pero cae dentro del tema, ¿no? Esos mensajes que se están enviando negativos a las mujeres. Lo que pasa es que yo creo que el mensaje de miedo es un mensaje de control, ¿no? Entonces, a veces, y a nosotros nos ha pasado como padre que el niño se nos está saliendo de control, le digan, no te vayas a la calle porque te van a pisar, ¿no? Es para controlar, para tratar de proteger a ese niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mujeres, no? El mensaje a las mujeres, todos los hombres son una mierda. Excuse my French. Los hombres solamente están ahí, quieren sexo, tienes que cuidarte, cierra las piernas. Entonces se nos cohíbe esa sexualidad. Y el mensaje que yo les doy a las mujeres, la sexualidad la sexualidad femenina es divina. Nuestra sexualidad produce un hijo. Entonces, no estoy diciendo que seas promiscua, pero aprende a valorar esa energía sexual para transmitir las cosas que tú quieres, no para acostarte con todo el mundo, sino para conseguir lo que tú quieres. Y algo que yo siempre le digo a la gente, ¿no? Yo no sé, ustedes los hombres, pero una mujer sonríe y todo, yo lo he hecho y me pueden decir que es manipulación, ¿no? Pero yo estoy manejando y si quiero que me den paso, lo único que tengo que hacer es sonreír y dar paso y todo el mundo te da paso. ¿Por qué? Porque esa sexualidad femenina es muy poderosa y no sabemos utilizarla. No, y está en nosotros el tema de también romper ese círculo vicioso, ¿no? Y tomar la decisión y tener conciencia de digamos, cuando estemos frente a esa persona que quiere como repetir los pasos de los padres, decir, oye, mira, tú tienes la oportunidad de hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Claro, porque el mensaje para la mujer, cuando está, y es muy lógico, ¿no? La madre, digamos,
que es la que más da quizás esos mensajes, está tratando de proteger a su hija, ¿no? Está tratando de que su hija quizás no sea promiscua o quizás no quede embarazada antes de tiempo, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado cómo se envía ese mensaje, claro. Porque en ese sentido tratar de proteger, entonces estás frustrando a una persona y eso va a afectar sus relaciones futuras, eso va a afectar su matrimonio, eso va a afectar su vida en general. Entonces, por eso es que estamos tocando este tema, ¿no? Porque tenemos que tener mucho cuidado con esos mensajes que estamos enviando, ¿no? Y ese tema de las mujeres, yo creo que es un tema que puedo yo hablar por horas y horas y horas, porque hay se le ha manipulado tanto a la mujer, y no estoy diciendo, el problema con la cuestión del hombre y la mujer, que nos los han vendido como que es una competencia, ¿no? Que la mujer es mejor que el hombre es la mujer, y en realidad, pues, mi madre tenía un dicho que es muy, muy sabio, que dice que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuello, entonces... el hombre sin una mujer que lo guíe, que lo ame, también se nos puede desviar, ¿no? El hombre tiende más. Pero hablando otra vez sobre el mensaje de la mujer, es que han tratado de reprimir tanto ese poder femenino. La iglesia es una de esas, los políticos, la familia. Entonces, ¿por qué? Porque el poder de la mujer es súper, súper grandioso por eso mismo. Como te digo, el hombre no puede, el hombre da la semilla, pero el que procrea es la mujer. Entonces, si nosotros usamos esa energía procreadora para parir otras cosas, nuestros sueños, una familia bien, entonces es imparable, ¿no? Por eso es bueno que, digamos, todos estos temas que estamos tratando son de gran importancia y son a veces temas en los que las personas no ahondan, ¿no? No se preocupan por hacer research en redes sociales o en Google, digámoslo así, o en libros, ¿no? Uh-huh. Y preocuparse como por el tema de la educación de sus hijos o de la gente a la cual nosotros somos un referente. Y muchas veces no son ni nuestros hijos ni digamos familiares, sino también hay gente que nos está mirando a nosotros. También pueden ser amigos o pueden ser familiares que nos están viendo a nosotros como un referente. ¿Qué mensaje le estamos mandando a nosotros a esas personas? Porque a veces nosotros somos ejemplos a seguir y nosotros no lo sabemos. O sea, somos como esos héroes para ciertas personas y no lo sabemos. Entonces es muy importante cuidar el tema de las palabras y lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día más que nunca, ¿no? Es más difícil en cierta manera ser padre, ¿no? Para poder educar y todavía hay que tener mucho más cuidado lo que tú le estás alimentando a la mente de tus hijos, porque existe algo que en cierta manera es un gran enemigo para los padres hoy en día, que son las redes sociales. Uh-huh. Y entonces ya no solamente el mensaje que envía en casa, como en la época de nosotros, que los mensajes más importantes venían de casa, sino que hoy en día los niños ya están metidos en redes sociales, ¿no? Y está esa constante de imágenes y de mensajes que se están enviando, que como padre quizá tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Qué mensajes están recibiendo? Porque todo eso tenemos que entender que va a ser parte de lo que ellos van a hacer cuando sean adultos. Y que es el tema del facilismo, ¿no? Va a definir a esas personas y va a definir a esos adultos y va a definir a esas familias. Y definitivamente hay que tener cuidado con eso. Y volviendo otra vez a un tema que estábamos tratando la anterior semana, que es que estar presente, ¿no? Que muchas veces, y yo soy culpable de eso, uno está pero no está, ¿no? Uh-huh. Está cocinando o está en el teléfono y entonces no le da esa calidad de tiempo a sus hijos para prestar atención, porque los niños, lo bueno de los niños es que no tienen filtro, ¿no? Como nosotros los adultos ya aprendemos a poner una careta, un niño no tiene filtro. El niño, si algo le está molestando, él inmediatamente te lo va a dejar saber. Si algo le estamos diciendo que está dañando su autoestima, ese niño va a empezar a cohibirse. Entonces, si nosotros prestamos atención, y es algo que yo les recomiendo a los padres, que es un error que yo cometí mucho porque uno se enfoca mucho en otras cosas, es prestar atención a tu hijo, ¿no? Si tal vez lo que le estás diciendo, hacia qué camino estás llevando, si cómo estás actuando, hacia qué camino estás llevando a ese niño. Y lo más importante, que es el tema del tiempo, que es lo más valioso que tenemos nosotros como seres humanos, ¿no? Digamos, entre más tiempo pases con esos seres queridos, con esas personas que tú amas, pues lógicamente se los estás robando
a esos medios de comunicación que lo que hacen es contaminar a las personas, ¿no? Claro. Y también obviamente yo he trabajado toda mi vida, tengo 3 hijos, gracias a Dios están grandes, ya están independientes, pero yo he trabajado toda mi vida porque me gusta ser independiente, me gusta trabajar. Y muchas veces muchas mujeres me han dicho, ¿no? ¿Cómo le haces? Con 3 hijos trabajando, siempre he trabajado bastante, es cuando yo estaba con mis hijos, yo estaba presente. Dejaba el trabajo de un lado y estaba ahí, ¿no? Me sentaba en el piso a jugar con ellos, me ponía a ver películas. Por eso es que conozco todas las películas de Disney, porque me sentaba con ellos a ver qué mensaje, qué le están dando a mis hijos, ¿no? Entonces, no es necesario estar con ellos todo el día, pero en la calidad de tiempo que le dedicas, dedícale el tiempo a tus hijos, ¿no? Otro punto importante es a veces otro tipo de mensajes que le enviamos a los hijos, como a veces, por ejemplo, no seas tonto. ¿No? Eres tonto. Eres un burro. Eres un burro, ¿no? En la época de nosotros, si se acuerdan mucho, la época común en que si un niño se caía, aparte de que se caía, el papá lo levantaba y le pegaba, le daba más duro. Tonto, ¿no? Sí. Te daban por tonto, tonto, ¿no? Por burro te daban, ¿no? Por burro. Entonces, cuidado con esos mensajes, ¿no? Cuidado con esos mensajes, porque la cuestión con la mente de los niños que ellos están captando, ¿no? Son una esponja que están cantando esos mensajes que les estamos enviando constantemente y no nos damos cuenta que hay un subconsciente y ahí se está quedando esos mensajes, ¿no? Y una vez que entran en el subconsciente, ahí está el problema para sacarlo de allí, ¿no? Claro. De ese caso. Entonces, más bien, ¿qué tal si cambiamos esos mensajes con cosas positivas, ¿no? Uh-huh. Y ese debería ser posiblemente una de las mejores cosas como padre. Una de las mayores responsabilidades es qué cosas le estamos dando a ellos positivamente. Porque como padres tenemos la ventaja de que somos los héroes o son a quienes ellos miran como a sus dioses durante esos primeros años de vida. Uh-huh. Entonces somos esa fuente de información y de guía y quienes ayudan a formar esa persona o esa personalidad cuando sean futuros padres de familia, futuros hombres, futuras mujeres. Entonces podemos aprovechar y con mensajes positivos podemos hacer mucho bien. Y luchar mucho con ese... Para estos muchachos. Luchar mucho con ese no se puede. Uh-huh. Definitivamente que sí. Luchar mucho con ese no se puede. Más bien cambiarlo por vamos a mirar a ver cómo se puede hacer. Imposible, la palabra imposible. Es imposible, no. Cambiar. Cuidar mucho esas palabras negativas, ¿no? Sí. Y decirlas de otra manera, ¿no? Porque lógicamente no puedes, porque no puedes ser negativo, darle a tu hijo todo lo que pide. Uh-huh. Pero hay otras maneras que se pueden buscar de hacerlo sin tener que decir no se puede. Bueno, no hay algo que no somos ricos. Right. ¿Quién te crees tú? Yeah. ¿Cómo dices? Un rotundo no. Un rotundo no. Yo no sé a ustedes, pero por ejemplo, hay muchas personas que nos han metido que no somos buenos para las matemáticas, ¿no? ¿Verdad? No, es que tú no eres bueno para las matemáticas. Bueno, las matemáticas es lo más fácil del mundo porque lo puedes comprobar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué es que nos ponen eso? Tú no eres bueno para la matemática porque tal vez mi padre no sabía explicarme matemática. Entonces, era más fácil decir, no, es que tú no sabes matemática, ¿no? Entonces, uno como padre, y yo soy consciente, por ejemplo, las matemáticas no es algo que yo he estudiado mucho, lo sé, pero no soy experta en eso. Entonces, decir, ¿sabes qué, mi hijo? Vamos a llevarte con alguien que sepa enseñarte matemática porque yo no soy la persona adecuada y ser sinceros con ellos, ¿no? Porque ellos lo saben. Tú no, a un niño nunca le puedes mentir, eso es lo bueno, sí. ¿No? Bueno, hay otro punto importante también, continuando con el tema, y es las comparaciones. Oh, sí. ¿No? Eso es otra cosa que hace mucho daño, ¿no? Mira que tu primo Juanito es bueno para las matemáticas y tú no. Mira que Julanito, mira que tú estás gordo y Julanito está flaco, mira que es... Y empiezas esas comparaciones y pasa mucho entre la familia, ¿no? Y lógicamente eso está afectando mucho la autoestima de un niño, de una niña, porque ahorita lo estás haciendo ver como que es menos que otra persona, ¿no? Entonces eso es una parte que como padres tenemos definitivamente no solamente que cuidar de que nosotros lo hagamos, sino cuidar de que no lo hagan otras personas con niños, ¿no? Y muchas veces es inconsciente, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño, me acuerdo cuando llegaba mi hijo, ¿no? Mami, soy el mejor alumno de mi curso. Y uno, yeah, ¿no? Sin darse cuenta que el hermano estaba ahí, que no había traído algo para celebrar. Entonces, tener esa conciencia de decir, algo está pasando con mi hijo que es menor, que se está sintiendo que no es el mejor solamente porque estoy
over celebrando el achievement de una persona, ¿no? Sí, la Entonces, comparación entre hijos, ¿no? Puede ser algo muy peligroso. Sí, ¿no? claro. Entonces, ellos se frustran mucho, ¿no? No, y el tema de los favoritismos, ¿dónde lo dejas? El tema de los favoritismos, que siempre hay uno que es como el que se le da lo mejor de todo. Y los otros no. También hay que cuidar mucho eso, ¿no? Bueno, decía mi mamá que si uno tiene un favorito es que él es más tontito, así que yo estaba feliz, ¿no? El que había que cuidar más, entonces, por esa parte yo decía, mejor si no soy la favorita, ¿no? Porque me están diciendo que no. Pero sí, hay muchas veces, ¿no? Y normalmente no es de los padres necesariamente, a veces es de un tío, ¿no? Que, que mi hijo, mi favorito, ¿no? Que mi hijo preferido, que mi sobrino favorito, entonces uno no se da cuenta de esos mensajes que están dando a los niños. El niño es tan impresionantemente moldeable para bueno y para malo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, y otro punto ya casi que para terminar, que no es necesariamente de los padres, ¿sí? Es directamente muchas veces de niños a niños, que es el bullying. ¿no? Que es algo súper, súper fuerte, ¿no? Que puede afectar mucho a un niño, y nosotros los padres debemos de cuidar mucho esa parte. Por eso los mensajes positivos son clave, por eso el tratar de trabajar en la autoestima de nuestros hijos es clave, que ellos se sientan bien, que se sientan seguros de cómo son, de su medio ambiente, cómo son ellos como niños, lo que les gusta, lo que no les gusta, estar muy pendiente de esa parte, porque estamos formando seres humanos, ¿no? Estamos formando hijos, estamos formando madres, padres, etcétera, etcétera. Y lógicamente nosotros no somos expertos en el tema, en el sentido de que podemos sentarnos aquí a decir que hemos sido los mejores padres, en el caso de Carol y yo, que somos padres, que lo hemos discutido, pero hemos aprendido y podemos hablar del tema porque hemos vivido muchos de los errores que como padres hemos cometido, ¿no? Y entonces es importante recalcar, ahorita que ya mis hijos están grandes, que yo puedo hablar más del tema. Es decir, bueno, hay que tener mucho cuidado con los niños, ¿no? Hay que cuidarlos muchos, porque esos mensajes que nosotros enviamos pueden hacer la diferencia entre qué tipo de adultos sean el día de mañana. Y hablando del bullying, por ejemplo, ¿no? Es algo interesante, porque un niño que hace bullying normalmente es porque tiene un autoestima muy bajo. Entonces, su forma de demostrar que yo soy superior. Entonces, si a un hijo le están haciendo bullying, sentarse con su hijo y decirle, ¿sabes qué? Esa persona necesita ayuda, esa persona necesita amor, esta falta de amor, ¿por qué no le prestas atención? Y de repente, en vez de decirle, bueno, ve y le pega y ver quién es más fuerte, ¿no? Porque hay niños que no necesariamente les gusta la violencia, no son más frágiles. Entonces, explicarles a ellos por qué alguien es bully. Y normalmente la gente que es bully es porque tienen muchas necesidades emocionales, ¿no? Falta de amor, falta de atención a casa, es su forma de llamar la atención. Entonces, el mensaje es explicarle a ese niño por qué la otra persona es como es, y que entienda, ¿no? Que más bien que le cría rabia, que se acerque a esa persona y le dé lo que ese niño le hace falta, ¿no? Sí, cuidar el tema de la programación mental, ¿no? Negativa. Básicamente ese sería como el mensaje de este principal podcast. Claro, sí. Sí. Correcto. Perfecto. Bueno, yo creo que con eso estamos cerrando el tema de hoy. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Mentes Exitosas, tratamos todo tipo de temas que nos ayuden a ser mejor cada día, a ser mejores como seres humanos, y compartir con ustedes, ¿no? Esas experiencias que tenemos muchas veces como padres, y que sabemos que a muchas personas que están allá también se identifican con estos temas. Y bueno, invitarlos para el próximo podcast que tengamos, uno por semana estamos colocando. Y de igual manera también tenemos la reunión que hacemos una vez a la semana, los días jueves a las 8 de la noche, donde estamos estudiando un libro y tocando o hablando de diferentes capítulos de ese libro en conjunto. Damos las opiniones y básicamente aprendemos el uno del otro, ¿no? Así que con eso nos despedimos. Como siempre, un beso grandote, un abrazo virtual, y nos vemos en el próximo podcast. Chao.